Bienvenidos a un capítulo más de este podcast llamado Sentencias. El día de hoy nos acompaña la licenciada Diana Alejandra Calderón Eibet. Ella es secretaria de un tribunal colegiado del segundo. Segundo en materia penal del cuarto circuito. Y el día de hoy nos va a platicar en relación a una sentencia que proyectó. Muy interesante, y para esto pues nos va a dar la introducción del tema el licenciado Daniel, a quien cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Mariana. Bueno, pues muchas gracias porque estés con nosotros. Sabemos que todo el Poder Judicial de la Federación siempre está muy ocupado con cargas de trabajo que inclusive sábados y domingos les toca ir, yo sé, más la materia penal que es totalmente demandante. Full 24/7, y agradecemos mucho este tiempo. La verdad, nosotros y la gente que ve estos programas, pues son gente que sí le interesa mucho la materia. Entonces, pues muy agradecidos. Y vamos a dar el contexto. Es un amparo directo de revisión 295 del 2022 que se llevó, resolvió la licenciada Diana. Es acerca de una niña, es un delito de sustracción de menores, es un problema porque pues es un delito que es atenta a la familia, no atenta, sino que es propiamente entre el derecho familiar y una conducta delictiva. Y pues, licenciada Diana, ¿qué pasó en la sentencia? Bueno, aquí en este asunto, deriva de un amparo en revisión. Nosotros conocimos como revisores de la resolución constitucional en la que se resolvió un asunto en el cual las partes contendientes, en este caso la parte quejosa, que era la madre de la menor, pretendía en el juicio de origen pretendía una medida de restitución provisional. Aquí ya se le había dictado al padre un auto de vinculación por el delito de sustracción de menores. En este caso ella tenía la guardia y custodia de la menor y pretendía que con motivo de este auto de vinculación se le dictara una medida de restitución, la cual está prevista por el artículo 111 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Un paréntesis aquí para que sea muy claro, ¿qué es este delito de sustracción de menores? Muy bien, pues así como que en una medida así muy genérica, hay varios hipótesis, pero en general es básicamente que uno de los padres o de las personas que tienen la tutela del menor lo sustrae de aquel que tiene, en su caso, la guardia y custodia legal. Lo sustrae de esa guardia sin tener la autorización. En este caso, por ejemplo, básicamente si el papá se lo quita a la mamá y la mamá es la que tiene en el juicio civil ya otorgada la guardia y custodia por medio de alguna resolución que ya esté resuelta por medio de la vía familiar, por así decirlo. Se antoja muy común el problema, ¿no? Sí, así es. Estos problemas también, ahora con la situación de la pandemia, explotaron por la cuestión de que como los menores estaban siempre con alguno de los papás, el papá que solo tenía la situación del régimen de visitas, pues se quejaba mucho en el sentido de que no podía tener al menor por la cuestión de la pandemia. Y fueron situaciones que se fueron dando exponencialmente, y posteriormente pues ya las madres o los padres, dependiendo claro quiénes eran los que tenían en este caso la guardia y custodia, pues ya ellos presentaban su denuncia y en este caso se resolvía. Que en este caso en particular pues es una situación provisional porque todavía no se había resuelto el asunto de manera definitiva, no se había dictado la sentencia, pero pues la mamá dice, tráiganme a mi hija, o sea, yo ya tengo, ya se le dictó aquí al esposo la vinculación por este delito, pero la niña seguía con el padre. Entonces decía, pues vamos a establecer una restitución, que originalmente aquí el juez de control al momento de que la dicta, la señala como, pues sí, si esta restitución es devolver las cosas al estado en el que estaban, pues originalmente la niña estaba con su madre y lo procedente es que se le restituya y que la niña pues sea entregada provisionalmente a su madre en lo que se resuelve el asunto. Pero al momento que llega con nosotros, vemos la situación de que la menor, que en este entonces tenía 12 años, no había podido tener alguna opinión en este procedimiento que se estaba llevando a cabo. Y es donde viene aquí la situación.
si esta forma de hacer las cosas estaba protegiendo el interés superior, que es un derecho consagrado elevado a rango constitucional en el artículo 4, a partir de la reforma de la Constitución del 2011, ya se señala expresamente que se tiene que proteger el interés. Y bueno, ahora lo que vamos, ¿cómo se protege el interés en este tipo de asuntos donde el menor hasta al momento que se había, lo que se había tramitado, no había tenido una participación en el sentido de expresar su opinión? O sea, su opinión en este asunto, porque evidentemente le afectaba en su persona directamente. Del desarrollo de la propia sentencia y de los agravios inclusive que hizo la parte, pues, en este caso el papá, señalaba que era inconstitucional el artículo 111 también para poder llegar al amparo. Sí. Sin embargo, pues hay un recorrido, pues no puedo decir histórico porque no es tan largo, pero sí hay un recorrido acerca de las tesis de la Corte que ya hablaban acerca del artículo 111. Así es. Para los que nos escuchan, ¿qué da o qué quita o qué concede este artículo 111 del Código Nacional? Bueno, en este artículo la cuestión de la inconstitucionalidad, aquí como la Corte ya había resuelto en ese sentido, pues ya nosotros como tribunal colegiado no podíamos establecer alguna interpretación diferente, y la Corte ya previamente a que se resolviera el asunto ya había determinado que el artículo 111 pues no era inconstitucional, y básicamente trata de las cuestiones de las medidas provisionales de restablecimiento o de reposición que se da a las víctimas o las partes ofendidas en un asunto, pues obviamente en materia penal, mientras se resuelve el asunto ya en definitiva. Entonces, en este caso, lo que se busca es proteger los derechos de las víctimas, que también, pues, el artículo 20 constitucional, o sea, en relación con este artículo también, pues en el apartado C viene este derecho, y por ese lado, como es una situación provisional, lo que se busca es que se pueda tener esta protección y que las víctimas estén siempre, o la parte ofendida puedan tener, dependiendo lo que se esté peleando, por así decirlo, en este caso de una manera provisional, en lo que se resuelve el asunto, ya sea una restitución, un restablecimiento o una reposición de las cosas que estaban al momento que ellos presentan, pues, su denuncia, su querella, dependiendo. Este entonces es un derecho de las víctimas. Así es. Y el derecho que se maximiza en la propia sentencia es el derecho, pero de la niña. En este caso sí, porque las partes, por ejemplo, la mamá dice, bueno, yo soy la denunciante en este delito, y la mamá, por ejemplo, dice, es mi derecho tener a mi niña, claro. Porque pues yo tengo, por medio de una resolución por la vía familiar, ya tengo una resolución que me otorgó que yo voy a tener la guardia y custodia, y el padre únicamente un régimen de visitas o de convivencia. Y lo que nosotros vemos, sí, efectivamente, es una situación que se tiene que ver, pero no podemos dejar al margen de esta situación el derecho propio de la persona menor de edad, y el derecho a participar en un proceso, en este caso penal, que afecta directamente sus intereses, que básicamente es porque papá va a estar, cuál de los padres va a estar viviendo mientras se resuelve este asunto. Porque digo, finalmente, la situación de su guardia y custodia, la convivencia ya está establecida en la vía civil, pero cambia con motivo de los hechos denunciados. Entonces decimos, tiene que participar, persona menor tiene que participar para poder proteger su derecho y su interés superior, que es lo que ya está establecido constitucionalmente. La sentencia trae criterios y normas de convenios internacionales. Así es. Me llamó mucho la atención uno que es específico prácticamente como para el caso en comento, ¿no? En ese, ¿nos puedes compartir un poquito de así, recorrido internacional? Sí. A partir de la reforma constitucional, siempre como que nosotros en el derecho siempre tenemos esta situación, inclusive en la ley de amparo, la suplencia total para el menor, independientemente de la materia en la que recaiga el asunto, pero no tenía un rango constitucional. Entonces, a partir de la reforma del 2011, en el artículo 4 se eleva a rango constitucional el interés superior del menor. Aquí, dentro de la legislación que protege sus derechos, pues, a manera nacional, está la Ley General de Niños, Niñas y Adolescentes, donde establecen, pues, las normativas que los protegen, pero también en relación con la Convención de los Derechos de los Niños.
En este documento internacional se establece en el artículo 12, en particular, tomando en cuenta el caso que estamos viendo, el derecho del niño a participar en los procedimientos de toda índole que le afecten propiamente. Entonces, a partir de ahí, de que cómo se puede establecer o cómo podemos tener una pauta para que estos derechos se respeten por todas las autoridades en el ámbito de sus funciones, que es pues que tenga, o sea, que número uno, pues que participe, o sea, que se escuche su voz, que esta participación tiene que ser informada, o sea, decirle a su nivel de conocimientos, de capacidades, de edad, de qué se trata el asunto, cómo le va a afectar, y que tiene que estar obviamente pues acompañado y asistido de personas que lo puedan guiar en este proceso, que puede ser pues inclusive la propia familia, y también asesoría psicológica o pues, dependiendo de cuál sea el tipo de asunto, que le pueda guiar y proteger para que no sea revictimizado al momento que se enfrente pues a un procedimiento que en este caso, por ser penal, a veces puede ser un poco intimidante para pues si para un adulto, pues para un menor mucho más. Así es. Un punto que me parece como muy importante o que destaca en esta sentencia es que se menciona que no se podría aplicar en este caso el restablecimiento de las cosas al estado previo en el que se encontraban, partiendo de que pues, los menores no son una cosa, no son un objeto, y como tal pues no deben de tratarse de esta manera. Entonces muchas veces vemos que en la sociedad que a veces pues los padres tienen estas problemáticas de oye, nos peleamos, nos divorciamos o algún engaño o algo, y ¿qué hacen? Pues ya no quieren que el padre conviva con el hijo, que la madre, y los utilizan como un objeto de decir, a ver, no estamos de acuerdo tú y yo, pues te castigo privándote no solo el derecho como padre, sino también al del menor de convivir incluso pues con sus progenitores, que es un problema que afrontamos como sociedad y que es muy común hoy en día. Si pudiera darse este restablecimiento al estado previo en el que se encontraban las cosas, tratándose de menores de edad. Pues dependiendo de las situaciones concretas que se hayan dado en el caso particular, no es imposible, sobre todo tomando en cuenta que aquí estamos hablando de una situación provisional, o sea, ya cuando se dicte una sentencia en definitiva, pues ahí se va a establecer. Inclusive esta situación ya en sentencia definitiva lo establecen a forma de reparación del daño, o sea, de unas medidas de lo que se tiene que resolver. En este caso, para poder determinar la conveniencia o no de este restablecimiento, se tiene que generar pues la participación del menor, que es lo que hemos estado pues señalando, pero también se tienen que tomar en cuenta situaciones que competen a expertos para que le puedan auxiliar al juzgador, que en este caso es el juez de control, a resolver en el sentido que podrían ser pues los dictámenes, los médicos, los dictámenes psicológicos, que nos determinen la situación concreta del menor y ver qué es lo que más le favorece, si es factible o no en este estado en el que él se encuentra con relación pues a los hechos que son parte de la denuncia, porque puede ser, por ejemplo, que el menor en el caso esté teniendo una vida muy positiva y muy exitosa, entonces arrancarlo de esta situación que le está generando un impacto positivo podría traer un resultado contrario, y es lo que se busca, que con esta medida de hacer que participe, que tenga una nueva pues evaluación médica, psicológica, física, podemos determinar, el juez de control pueda determinar con todos los elementos necesarios esta situación de qué tan benéfico o no puede ser, que en lo que se resuelve el juicio, el procedimiento penal ya que se resuelva, determinar dónde va a estar el menor provisionalmente. A fin de que pues tenga un sano desarrollo. Así es. Y pues una infancia pues acorde a su edad.
partiendo también ahorita mencionábamos que pues los menores no es una moneda de cambio, o sea, no vamos a estar, oye, yo lo quiero, es mío, tuyo. Sí, y lo que se busca con este tipo de criterios en los que analizamos que las cosas no pueden ser a rajatabla, de que pues si hay que restablecer, pues la denunciante y le corresponde, así va a ser, porque tampoco sabemos qué es lo que ha estado pasando y finalmente tampoco se sabe la verdad, porque el asunto pues está resolviéndose y todo lo que se dicte es una situación provisional. Inclusive a veces sucedía, se ha visto casos que esta sustracción que se hace, que evidentemente pues no es una situación pues delictiva, nace a veces de situaciones que el padre se da cuenta o la madre se da cuenta que están sucediendo y que afectan al menor y lo tratan de sacar de eso en su afán de protegerlo. No lo hacen por medio de las vías las correctas, que sería una vía civil, que sería lo primero, porque el que tiene que determinar estas situaciones es pues el juez familiar. Entonces ellos pues obviamente mucha gente pues no sabe derecho y lo que hace es agarrar al menor y se lo llevan y se lo esconden a quien legalmente tiene el derecho de estar con este menor, por general pues es quien tiene la guardia y custodia, y por ese lado es que no necesariamente en todos los casos nace de una situación negativa, sino que a veces puede ser porque advierten alguna cuestión que le está afectando al menor y pues en su afán de cuidarlo pues también lo tratan de proteger de eso. Pero la cuestión es que no es la vía correcta, no es la vía legal, después es un delito propiamente, pero por esta situación con las medidas de restitución que se quieren hacer, hay que ver primero que el menor esté en condiciones de regresar o no, y pues también que sea, si es así, que sea gradual y que le impacte de la manera más positiva, o sea, que no tenga un impacto negativo en la vida para proteger su interés. En ese sentido, o sea, no, ni blanco ni negro. Así es. No puede ser. Hay que ver el caso concreto dependiendo cada situación en lo particular, que es lo que se establece. También al final la sentencia establece que se deberá resolver con plenitud de jurisdicción. Así es. ¿Por qué el colegiado deja esta plenitud de jurisdicción? Sabemos que hay muchas sentencias de amparo que inclusive los abogados nos quejamos de la plenitud de jurisdicción, que tal vez hubiese momentos en donde el colegiado puede determinar que se realice algo, ¿no? En este caso, ¿la plenitud de jurisdicción está justificada? Así es, porque previa a que se pueda determinar específicamente esta situación de cómo se daría o no, en su caso la restitución provisional, se tendrían que haber realizado diferentes, que participe el menor, que actúe, no que actúe, más bien, que declare ante el juez de control, que es el que va a resolver, y aparte llevar a cabo los exámenes médicos y psicológicos para, tomando en cuenta todas estas situaciones, ya se pueda resolver en concreto. Y por eso es que se le deja libertad de jurisdicción a la autoridad para que ordene que se recaben todas estas pruebas y también que el menor declare ante él para que pueda ya tener una decisión completamente informada y con todos los elementos necesarios para que sea la más acorde al menor. Si el juez con la expertise sería el juez familiar para una causa de esta naturaleza, pero se lo ordenan aquí al juez penal. Así es. ¿Este juez penal tendrá que traer a su homólogo familiar o él está capacitado para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de amparo? No, en este caso, como deriva de una situación provisional que se está dando dentro del contexto de un proceso penal, proceso penal acusatorio en el que ya está dictado una vinculación, esta situación únicamente va a permear en este juicio. Las situaciones que se den que se haya dado ante el juez familiar, esa queda incólume, a menos de que las partes pues establezcan ahí alguna situación para modificarla, pero como la situación de este caso únicamente es provisional en lo que se resuelve el asunto de la materia penal, el fondo, únicamente va a ser para que esta medida persista en lo que se resuelve. Por ende, no es necesario realmente que tenga injerencia el juez familiar. Si acaso, si necesitara alguna prueba derivada de ese juicio, tal vez la podría llevar, pero el que va a resolver va a ser en todo caso el juez de control específicamente, que es el penal. En esta sentencia advertimos que pues se trata de un menor de 12 años. Así es. Y pues sí le pueden preguntar o sí le pudieron preguntar como su opinión, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si hubiera sido un menor de 1 año, 2 años, de meses? Sí, aquí en este caso, por eso la situación de la participación del menor en relación a
a que puede o no, bueno, que tiene que participar en los procesos que derivan en cuestiones que le afecten a él, establece específicamente que se tiene que tomar en cuenta la edad, porque efectivamente, puede haber pequeños que realmente no tienen la capacidad de hablar, pero también podemos ver una situación de que, ¿sabes qué? Es que el menor es un lactante. Entonces decimos, y la mamá pues es la que obviamente le provee el alimento, entonces decimos, ¿cómo se lo vamos a quitar si es la fuente de vida? Entonces es una serie de aspectos que se tienen que estar checando caso por caso para determinar cómo se va a proteger este derecho superior en un asunto que recae en su persona propiamente. Y pues ahí es donde vemos que no se pueden aplicar los criterios de manera genérica para todos los casos, sino que cada hipótesis particular que se va dando, el juez de control, que es el primero que tiene este asunto, que cuando lo ve, tiene que determinar cuáles son las medidas que él tiene para poder resolver la cuestión de esta restitución, cómo se debe de dar y qué tan benéfico o no puede ser para el menor en cada caso de su edad, de su condición, si es un menor que tiene alguna situación también de enfermedad, quiénes son sus cuidadores, por ejemplo, a lo mejor la mamá es la que le sabe a sus cuidados si tienen algún tubo de alimentación o de respiración o de terapias o de cuidados, y son situaciones que se tienen que ir viendo caso por caso de lo que vaya a ver en las propias audiencias el juez de control. Y nosotros ya lo que vemos es ver si esta situación fue respetada al momento de que se resolvió por una situación u otra. Licenciada Mariana, conclusiones finales. Pues yo creo que este es un tema que impacta socialmente, que hemos visto como abogada penalista también veo muchas denuncias en violencia familiar, sustracción de menores, incumplimiento de obligaciones alimentarias, en donde a veces los padres creen que se está violentando o vulnerando un derecho de ellos, pero al final de cuentas se está afectando y vulnerando a los menores de edad. Porque recordemos que pues todo menor tiene derecho a convivir con sus progenitores, y al coartar las madres o los padres, quien sea, pues este derecho no se lo están coartando a su pareja, sino pues le genera una vulneración a los menores de edad que convivan con sus padres. Sin embargo, pues creo que existe como mucha desconocimiento del tema, y pues muchas veces actuamos como con dolo, como con algún tipo de, como para generar alguna reprensión en contra de la otra persona, como con el afán de tener como, se me fue la palabra, como venganza hacia la otra persona, pero pues esto afecta y atenta contra los menores de edad, no tanto que, bueno, también incluso afecta mucho a los padres. Existe una organización aquí en Nuevo León que se llama No Más Hijos Rehenes, que ellos pelean mucho porque no los dejan convivir con sus hijos, no los dejan verlos. Entonces, pues me parece muy válido, es un derecho de los niños. Así es. Yo creo que está muy bien explicada en la sentencia. Muchas gracias. Felicidades. Y apartándome un poquito de la sentencia, yo recuerdo que en tu tribunal colegiado resolvían también asuntos de Ayotzinapa. Sí. Ahí a los estudiantes de Ayotzinapa? No. Bueno, aquí la situación es de que por las reglas de las competencias, los asuntos tienen que ver con los colegiados de apelación, y hubo unas nuevas reglas que en relación a este tema que salieron ahorita en estos últimos años, que tienen que ver con la afectación pues de los derechos de las personas, de quién va a ser el encargado de resolver algún tipo de asuntos. Por ejemplo, si son asuntos de las personas que están privadas de su libertad con motivo de situaciones que afectan a derechos sustantivos o a derechos objetivos, entonces en este caso, dependiendo la autoridad competente va a ser el juez de la jurisdicción donde se encuentra el centro donde ellos se encuentran recluidos, o bien el juez donde está, bueno, por ejemplo, si es una ejecución o si es la sentencia, del juez donde se dictó el acto reclamado. Entonces, este tipo de reglas competenciales van definiendo quién va a ser la autoridad que va a ir resolviendo dependiendo del tipo de asunto, si es un amparo en revisión, si es un amparo directo, si es inclusive alguna cuestión de conflictos competenciales que hubo mucho, y por eso algunas situaciones que no fueron ejecutadas aquí en el estado,
el órgano colegiado tiene ese tipo de competencias. Entonces, por eso es necesario que estemos informados de todo lo que ocurre, porque pues no sabemos cuándo puede surgir alguna situación que corresponda conocer, con independencia de que no haya sido el acto ejecutado aquí en el estado de Nuevo León. Yo tenía la duda, dije, bueno, sea en Guerrero, ya que no. Sí, son las reglas competenciales de la resolución de los asuntos. Muchas gracias por tu respuesta y muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, a todos los que nos vieron, nos escucharon, nos vemos en la próxima. Gracias.